Hola, buenas. Estamos hablando sobre la singularidad de Jesucristo. Y el texto bíblico para eso es Juan 1, de 1 a 3. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La singularidad de Jesús. En las meditaciones anteriores hemos visto que Jesús es singular porque es eterno y porque es totalmente fiel al Padre. Y hoy veremos que Jesús es singular y la fe en Jesús es singular porque Jesús justamente es Dios. Entonces hoy se trata de la propia identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Pues bien, esa pregunta tenemos que responder siempre con la Biblia abierta y no según lo que piensa uno u otro. Muy bien. Entonces, vamos a empezar leyendo Juan 1:3. Todas las cosas por Él, Jesús, fueron hechas, y sin Él, Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:14. Aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan 1:18. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es muy importante entender que estamos tratando ahora mismo en esa expresión, y el verbo era Dios, sobre la identidad de Jesús. Y la identidad de Jesús nos enseña claramente que Jesús es Dios, la segunda persona de la Trinidad, el eterno Hijo del eterno Padre. ¿De acuerdo? Aquel que não tuvo princípio nem fim. Ele não foi engendrado como primeira criatura de Deus. Absolutamente. Isso é uma blasfêmia e uma equivocação muito grosseira. Jesús é eterno. E Jesús é Deus. De la misma sustancia, de la misma naturaleza de Deus. ¿Vale? Leio outro texto. Romanos 9:5. Dice que los cultos, la fe vienen de los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Romanos 9:5. Filipenses 2:6 dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, refiriéndose a su encarnación. Hebreos 4:14 dice que teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, nuestra fe en Jesús. Por lo tanto, es importante entender que había la necesidad de que el Redentor, de que Jesús fuese hombre y Dios a la vez. Si volvemos un pelín antes en las Escrituras, nos damos cuenta de que el pecado desfiguró, descaracterizó las relaciones con Dios, con uno mismo, con el prójimo y con naturaleza. Por lo tanto, la peor de las consecuencias de esa desobediencia de Eva y de Adán es vivir una eternidad sin Dios, una eternidad bajo el juicio de Dios. ¿Vale? Los recuerdo, 1 Tesalonicenses 1, 8 y 9. Dice que el retorno definitivo de Jesús será en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. 1 Tesalonicenses 1, 8 y 9. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia de Dios al ser humano, que busca su reintegración al estado de plenitud y comunión originales, perdido en la caída, a fin de establecer el equilibrio de las relaciones otra vez. Y ese plan es llevado a cabo por Jesucristo. Jesús es central en ese plan de redención. Entonces, mira, tenemos que entender que, de manera muy simple, la Biblia nos enseña que Jesús es totalmente hombre y totalmente Dios a la vez. Es una enseñanza crucial que tenemos que entender a su respecto.
pues solamente el Hijo de Dios, totalmente humano y totalmente divino, es capaz de salvarnos. Os explico. Si Jesús fuera apenas otro hombre, incluso como nosotros, incluyendo nuestro pecado y nuestra naturaleza caída, Él sería incapaz de salvarnos como cualquier otro hombre, si Él fuera solo hombre. Entretanto, por el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios, igual a Dios, sin pecado y perfecto, con todas las perfecciones divinas, Él pudo vencer la muerte y salvarnos de nuestro pecado. Es crucial, por otro lado, que Jesús también sea verdaderamente uno de nosotros, un ser humano, para que pueda representarnos apropiadamente delante de su Padre. Como explica Hebreos 4:15, Jesús es capaz de compadecerse de nuestras debilidades, porque fue tentado en todas las cosas semejante a nosotros, pero sin pecado. Entonces, apenas como Dios, Jesús no podría ser visto por los ojos humanos, ni ser tocado por manos humanas. Como hombre, Él no podría transformar agua en vino, ni andar sobre las aguas del mar, ni resucitar muertos. Sin embargo, como Dios y como hombre, Jesús podría hacer todas esas cosas y mucho más. Jesús es Dios. La Biblia lo presenta y Él acepta que es eterno, onipresente, onipotente, inmutable, creador, sustentador, perdona pecados, resucita a los muertos, ejecuta juicio, dice que Él es el yo soy, Él es el alfa y el omega, Él es uno con el Padre y acepta adoración divina e incluso reivindica ser también Dios. Una cuestión principal para nuestra existencia es entender que Jesús es Dios, porque la palabra dice que el verbo era Dios. Entonces mira, vamos a concluir y aplicar. Primero, lo que Jesús no es. Jesús no es un hombre con una gran conciencia de Dios, un hombre con una profunda comunión con Dios, un hombre lleno de Dios, un hombre con la invasión del divino en su subconsciente, un gran maestro de la ética, un maestro moral, un vidente apocalíptico y un guía rumbo a un destino exaltado. No, Jesús es Dios. Messi no es Dios. Maradona no es Dios. Ibrahimovic no es Dios. Jesús es Dios. Hebreos 1, 3 y 4 dice que Jesús, siendo el resplandor de la gloria de Dios Padre y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Por lo tanto, leo para terminar Juan 20:31. Estas señales del Evangelio de Juan fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y el Verbo era Dios. Por lo tanto, como 100% divino, 100% humano, Jesús representa a nosotros perfectamente en la cruz, pero como Dios, como divino, Jesús resucita y ahora mismo está a la derecha de Dios. Y Él volverá. Por lo tanto, es importante que entendamos que Jesús es singular porque es Dios. No hay ningún otro maestro, ningún otro señor, ninguna otra señora en la historia que pueda decir, yo soy Dios. De nadie se dice que esa persona era Dios. Por lo tanto, te invito a que pongas su fe en Jesús, una fe singular, única, exclusiva, suficiente, porque Él es eterno, Él es totalmente fiel a Dios y Él es el propio Dios, la segunda persona de la Trinidad. Que Dios te bendiga, te aclare y que
en aquel día del retorno glorioso, visible de Jesús, estemos todos ahí para irnos con Él a disfrutar una eternidad bajo su presencia y su bendición. Muchas gracias, que Dios te bendiga.